Bien, comencemos con esta segunda clase. Hablaremos de encefalopatía hepática en la primera parte. Acerca de la encefalopatía hepática, se define como una disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática y o transporte sistémico, que tiene manifestaciones neuropsiquiátricas variables. La prevalencia puede ser de un 10% al momento del diagnóstico de la cirrosis y de un 15 a un 20% cuando hay cirrosis descompensada. Y el riesgo es hasta un 25% a los 5 años del diagnóstico. A continuación hablaremos de fisiopatología y nuevamente debemos tener una alta sospecha porque hay casos que pueden tener una presentación subclínica. Debemos por supuesto buscar la asterixis siempre en nuestros pacientes con daño hepático al examen físico porque nos puede permitir el diagnóstico. Y hay distintos grados de encefalopatía hepática que dicen relación con la severidad de la misma. En la fisiopatología de la encefalopatía hepática, lo central es el amonio. A nivel de tubo digestivo, tanto por la digestión proteica como por la actividad de la ureasa bacteriana, se va a producir amonio que en el contexto de un hígado que está disfuncionando no va a poder ser adecuadamente procesado a través del ciclo de la urea. Por ende, se va a producir una hiperamonemia. El amonio va a tener una fácil disponibilidad a nivel central por su libre paso a través de la barrera hematoencefálica y a ese nivel las células responsables de su metabolización, que son los astrocitos, utilizan una enzima, la glutamina sintetasa, que lo hace pasar hacia glutamina. ¿Cuál es el problema de la glutamina? Que va a actuar como un osmolito, generando edema neuronal. Esto por ende va a llevar a edema cerebral y alteraciones en el metabolismo cerebral, teniendo como consecuencia las alteraciones neuropsiquiátricas que hemos mencionado previamente. Y por último, algo que me pareció interesante es acerca de una glutaminasa activada por fosfato que se localiza en intestinos, hígado y cerebro, que cataliza el paso de glutamina en amonio en pacientes con cirrosis y se ha visto que aquellos pacientes que tienen algunos alelos en los microsatélites del gen del PAG se asocian con un mayor riesgo de tener encefalopatía hepática. Así que habría una base genética también para el desarrollo de la encefalopatía. Como tip, no pedir amonio. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la encefalopatía hepática es clínico, ¿ya? Su medición no modifica el tratamiento. Hay distintos puntos de corte. Depende mucho si se mide a nivel central o periférico, si se mide a nivel arterial o venoso. Entonces, amplia variabilidad en ese aspecto. ¿En qué podría ayudar? Si es que se sospecha encefalopatía hepática y por algún motivo se tomó y resulta normal, habría que dudar del diagnóstico de la encefalopatía hepática, porque la mayoría de las veces está alterado. ¿En qué podría tener utilidad? En el pronóstico, es decir, en predecir a aquel paciente que tiene más riesgo de tener encefalopatía hepática recurrente. Pero en la rutina no debiésemos medirlo. No cambia la conducta. Grados de encefalopatía hepática. Deben tener presentes los criterios de West Haven, ¿ya? Acá hablamos de encefalopatía hepática mínima y de grado 1 a grado 4, ¿ya? Eh, en, en inglés se dice covert y overt para hablar de encefalopatía hepática subclínica y clínica, respectivamente. Y cuando hay encefalopatía hepática mínima, hay alteración solamente medible a través de test psicométricos o neuropsicológicos. No hay manifestaciones clínicas que sean evidentes. En grado 1 hay algunas alteraciones. El paciente está raro, es decir, tiene alteraciones cognitivas o del comportamiento que difieren del habitual. Pueden presentar ansiedad, euforia, menor concentración, alteraciones en pruebas aritméticas que antes no tenían. Y lo que es bien típico es la alteración del ciclo sueño-vigilia. Ya de grado 2 en adelante es clínicamente más manifiesto. En grado 2
hay desorientación temporal, en donde pueden fallar desde la fecha hasta el año. Acá los criterios son bien exigentes y piden al menos 3 de los siguientes, como es ahí mencionado. Y es característico del grado 2 la presencia de asterixis, que también se puede ver en grado 3. ¿Ya? En grado 3 ya estamos hablando de una encefalopatía hepática más severa, donde además hay una desorientación espacial y el paciente está en somnolencia a sopor leve. Está con una inatención evidente, tiene comportamientos bizarros y en grado 4 ya el paciente está en coma. No responde a estímulos dolorosos. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías de la Sociedad Americana para el estudio del hígado? Es esta nomenclatura, tipo A, B o C. No quiero andar mucho en esto, pero les adelanto que cuando es por cirrosis son tipo C, ¿ya? Eh, los otros son situaciones más inhabituales que dependen de transportes sistémicos, pacientes no cirróticos y así. Grado, lo mencionado previamente, de mínima a grado 4. El tiempo de evolución, si es episódica, es decir, un solo evento, o si es recurrente o persistente, es decir, el paciente no tiene intervalos sin estar en encefalopatía hepática. Y si es algo precipitado o espontáneo. Y si es precipitado, especificar por qué. Entonces acá abajo hay un ejemplo. Encefalopatía hepática tipo C, grado 2, recurrente y precipitada por una ITU. Acá a la izquierda les quise poner un esquema de cómo se obtiene eh, la asterixis. El brazo debe estar extendido, uno realiza una dorsiflexión de la muñeca y se libera bruscamente. Eso puede gatillar en el paciente que tiene encefalopatía hepática de 2 en adelante eh, este flapping o asterixis, lisa y llanamente, que es una disinergia entre los músculos flexores y extensores de la muñeca. Y bueno, para finalizar, un tip que quizás puede ser un poco evidente, pero cuando ya estamos en encefalopatía grado 4 no hay asterixis porque el paciente está en coma. ¿Ya? El diagnóstico diferencial de la encefalopatía hepática importa, porque el paciente hepatópata puede presentar otras causas de alteraciones del sensorio. Pensemos, por ejemplo, en un paciente con un daño hepático crónico por alcohol. Puede tener una encefalopatía tóxico-metabólica por intoxicación etílica, por un síndrome de privación, un Wernicke-Korsakoff. Si el paciente utiliza drogas, también puede ser por benzodiazepinas u otros. Si el paciente está utilizando diuréticos, puede tener una hiponatremia, por ejemplo. Si está sometido a una infección, puede ser traducción de una disfunción por sepsis. Y también tener presente, los marqué en rojo, los que me parecían relevantes, pero son todos importantes, sin lugar a dudas. Pero en el paciente que tiene etilismo crónico, es importante pensar en lesiones del sistema nervioso central. Eh, Suele verse con cierta frecuencia que los pacientes han tenido traumatismo encefalocraneano y desarrollan hematomas subdurales, y esto está explicando las alteraciones comportamentales sin estar cursando con una encefalopatía hepática. Entonces, tener ojo con el diferencial. Tratamiento. Dieta. Esto se lo mencioné en parte en la primera presentación acerca del tema del sodio y eh, la dificultad en poder limitarlo, porque eh, acá la dieta debe tener una cantidad mínima de proteínas al día, que es 1,25, que es entre 1 y 1,5 gramos de proteína por kilo al día. Y además deben tener una colación nocturna. No olvidemos que estos pacientes, como tienen imposibilidad de almacenar el glucógeno a nivel hepático, eh, y también van a tener alterada su gluconeogénesis, están más sometidos a un riesgo de hipoglicemia. Entonces deben tener su colación nocturna. Eh, en suma, ¿por qué les decía esto?
tienen que tener esta ingesta proteica, es difícil limitar la cantidad de sodio, pero esto es importante porque con esta dieta hay una menor tasa de encefalopatía hepática clínica al comparar con placebo. ¿Ya? Lactulosa, fundamental. ¿Ya? Día 20 gramos, que eso equivale a dar unos 10 ml aproximadamente. 2 a 3 veces al día para lograr 2 a 3 deposiciones pastosas. Esto es relevante, me pareció muy importante cuando hice la revisión el encontrar evidencia que dice que se asocia a menor mortalidad el uso de lactulosa en comparación al placebo por todas las causas. ¿Ya? Menor mortalidad por todas las causas. Y por supuesto de encefalopatía hepática clínica recurrente. Rifaximina. La rifaximina es buena, es útil en reducir la tasa de hospitalizaciones por encefalopatía hepática a casi la mitad. ¿Cuál es el problema? El costo. ¿Ya? Lo que se recomienda es utilizar 550 miligramos 2 veces al día. Y cuando ya tenemos una encefalopatía hepática grado 3 o más, debemos pensar en instalar una sonda nasogástrica, dar catárticos para lograr las deposiciones, inclusive de forma muy seguida, cada 20-30 minutos, y en caso de que no logremos una mejoría del nivel de conciencia, pensar en trasladar a la UPC, a unidad paciente crítico, dado que estos pacientes van a tener mayor riesgo de aspiración, hipoventilación, otros desenlaces derivados del deterioro de su sensorio. ¿Mm? Acá refuerzo la idea de la lactulosa como un puntal del tratamiento de la encefalopatía hepática. Y pongo una diapositiva en donde comparo con el PEG o polietilenglicol, que es un catártico con efectos móticos, utilizado frecuentemente y que tiene una mejor tolerancia gastrointestinal al compararlo con la lactulosa. ¿Ya? El PEG genera una mayor excreción de amonio, pero la lactulosa tiene la gracia de que aparte de generar una mayor excreción por efectos móticos, favorece una menor generación de amonio, ¿ya? Un mayor atrapamiento de amonio a nivel colónico. Entonces, es un tratamiento muy importante. El PEG y la rifaximina no son superiores a la lactulosa en este sentido. Y eh, hay que utilizarlo eh, siempre estableciendo la adherencia al paciente. Quizás utilizar una dosis más baja, intentar no suspenderlo, lo podemos combinar eventualmente, eh, pero hay que intentar y favorecer su uso. El problema que tiene la lactulosa es que genera más distensión abdominal eh, en comparación a otros catárticos, entonces suele ser dejado de lado. Y bueno, ahí les dejo las dosis habituales que utilizamos. Y la meta es en base a deposiciones, 2 a 3 deposiciones al día. El diagnóstico es clínico de la encefalopatía, ya lo dijimos, siempre, esto es fundamental, y creo que se queden con esta idea, siempre debemos buscar el desencadenante de la encefalopatía hepática. No ocurre porque sí, ¿ya? El manejo inicial debe ser según la causa. Por ejemplo, si hay un sangrado digestivo, debemos hacer una endoscopía para eh, intentar diagnosticar la causa y controlar y generar hemostasia. Si es por una infección bacteriana sistémica, dar antibioterapia, como en el ejemplo previo de la ITU. Si es por benzodiazepina, suspender los fármacos que hayan gatillado la encefalopatía. Y, por supuesto, derivar el caso. ¿Ya? Quizás podríamos pensar en un manejo ambulatorio en el paciente que tiene ya daño hepático crónico conocido, con encefalopatía recurrente y está en grado 1 o 2. Pero cuando ya es grado 3, por supuesto, debemos hospitalizar al paciente. Eh, si la presenta de nuevo, también. Y ojo con el diferencial. No nos quedemos siempre con que alteración del sensorio en el hepatópata es encefalopatía. También pueden ser otras cosas. ¿Ya? Desencadenantes. Aquí les puse los más frecuentes. Lo más habitual es que sean infecciones. En segundo lugar, sangrado gastrointestinal.
el uso de diuréticos, alteraciones hidroelectrolíticas y constipación. Les puse el estudio que es recomendable para cada una de estas sospechas clínicas. Y ojo con la constipación, que por sí sola puede determinar una encefalopatía hepática. ¿Ya? Pasemos ahora a la hemorragia digestiva varicial. La hemorragia digestiva varicial es sangrado por rotura de varices esófago-gástrica, y esto deriva de la hipertensión portal. El 80% de los sangrados mayores en el paciente cirrótico son por hemorragia varicial. Puede ser también por otras causas. El paciente cirrótico también puede tener úlceras pépticas, puede tener sangrado por patología hemorroidal, pero lo más frecuente es que sea por hemorragia varicial. Y acá quiero introducir el concepto de hemostasia balanceada. Lo vamos a ver con más detalle en la diapositiva siguiente, pero ¿qué ocurre? Estos pacientes tienen más riesgo de sangrados, pero también tienen más riesgo de trombosis. ¿Ya? Ahí les pongo las estadísticas. Incidencia anual de sangrado mayor en daño hepático está en torno al 5%, pero también tiene una incidencia anual de trombosis portal desde el diagnóstico muy cercana al 5%. Y para eventos trombopólicos en general también un mayor riesgo. Un odds ratio de 1.74 que es clínicamente significativo. Este evento está asociado con una mayor mortalidad, como hemos visto con las complicaciones en general. ¿Ya? Pero esta en particular es bastante mala. Bueno, hay más malas como el hepatorrenal, pero esta es bien mala. Eh, Según los factores de riesgo individuales, la recurrencia puede ser de hasta un 60% al año y la mortalidad a 6 semanas llega hasta el 20%. Antes era más, cuando no había una disponibilidad de endoscopia digestiva alta ni tratamiento eh, como la ligadura de las varices. Lo que les decía antes de hemostasia balanceada, no es que los pacientes eh, estén propensos solo a sangrado, están más propensos a la trombosis porque disminuyen tanto los factores procoagulantes que se sintetizan en el hígado, pero también los factores anticoagulantes, antitrombina 3, proteína C, proteína CS. Entonces, el paciente eh, cirrótico con varices esófago-gástricas que tiene algún factor precipitante puede terminar sangrando o teniendo trombosis. Y ojo que los fenómenos de sangrado no son por alteraciones de la hemostasia, no es por tener un INR prolongado o una protrombina baja, es por la progresión de la hipertensión portal o por las complicaciones de la enfermedad. Entonces, de ahora en adelante van a ser como Batman cuando alguien les diga el paciente cirrótico está naturalmente anticoagulado, ¿ya? Porque es un concepto que ya es de antaño. Ahora hablamos de hemostasia balanceada. ¿Cuál es la conducta inicial? Una acuciosa anamnesis y examen físico. Acerca de fármacos, en particular indagar el uso de AINES, anticoagulantes o antiagregantes. El examen físico va a ser intencionado, buscando estigmas de daño hepático crónico, haciendo una buena evaluación neurológica, estableciendo cómo está la gravedad con el higiene capilar y si hay signos de anemización. Y finalmente, si tenemos dudas de la hemorragia digestiva que nos pueda haber relatado el paciente, hacer un tacto rectal. Estudios complementarios que se sugieren están ahí mencionados. Destaco en particular el perfil hematológico, creatinina y perfil bioquímico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir establecer la magnitud de la anemia, si es que hay falla renal asociada, como está el nitrógeno ureico, que también indica mayor riesgo de sangrado intestinal. Eh, y bueno, son todos importantes también, por supuesto, pero eso los quería destacar un poco. Grupo IRH pensando en transfusión de hemoderivados y ponernos en contacto con el endoscopista de urgencia. Se notifica del evento al colega, la endoscopía debiese realizarse antes de 12 horas y el endoscopista, para hacer bien su trabajo, requiere que el paciente esté con estabilidad clínica.
No sirve de nada llevarlo al pabellón de endoscopía si es que el paciente está con un choque hipovolémico. El paciente debe estar con las medidas iniciales instauradas. ¿Y en qué consisten estos principios de tratamiento? Buscar la estabilización hemodinámica, instalar las vías venosas periféricas gruesas, aporte de fluido, monitorización, transfusión de hemoderivados restrictiva. Nuestra meta de hemoglobina va a ser mayor a 7, ¿ya? Es decir, gatillamos una fusión de glóbulos rojos si es que está menor a ese punto de corte. El uso de terlipresina, que es un análogo de vasopresina, antibióticos para prevenir PBE, omeprazol al comienzo, cuando no tenemos endoscopía, porque no vamos a saber si es una úlcera péptica o no. Pedir la endoscopía digestiva alta, ponerse en contacto con el colega y eventualmente cuando estos episodios son recurrentes, podemos pensar en un TIPS. Entonces vamos a aportar fluido, la metahemoglobina mencionada, con o sin hemoderivados. Y esto eh, de las transfusiones restrictivas es súper importante porque eh, antes se pensaba que estos pacientes había que transfundirlos con glóbulos rojos, plasma fresco, plaquetas, etcétera. Ahora la verdad es que sabemos que no y que eso se asocia a peor desenlace e inclusive a mayor mortalidad, porque un aporte excesivo de fluidos puede determinar un incremento de la presión portal y mayor recidiva y falta de control del sangrado. Uso de terlipresina ha demostrado eh, reducir la tasa de resangrado. Usamos una dosis de 1 a 2 miligramos cada 4 o 6 horas endovenoso. Antibióticos. Ceftriaxona 1 gramo al día por 5 a 7 días para prevenir PBE. Uso de omeprazol endovenoso. 80 miligramos en bolo y luego 8 miligramos por hora. Y si ya sabemos después de la endoscopia que esto era varicial, lo suspendemos. Pedimos la endoscopia digestiva alta a realizarse precozmente y luego cuando ya nuestro paciente está más estabilizado, reiniciar precozmente el uso del carvedilol.